Les voy a enviar yo la solicitud. Ahí está. Esto está demasiado bueno, así que no lo podemos dejar hasta aquí. ¿Cómo Gracias lo a estás todos. pasando? Ahí sí. Ya, chiquillos, Ahí sí. démosle. Con todo, con todo. Esto está demasiado bueno así que no podemos dejarlo, no Está, podíamos dejarlo hasta ahí. está terrible entrete. Sí, sí, pero como te decía Rodolfo, ajustalo por edad y la diferencia es súper grande. Y no revises una semana, que es lo que está en el informe epidemiológico en el cuadro que tú estás dando, sino que No, eh, pero es que es importante porque es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque tú estás diciendo que esto es una maravilla, que disminuyó mucha mortalidad, y eso primero, en ningún sí, estudio controlado ha aparecido. Ninguno. sí, pero por favor, revisa todas las estadísticas. Tienes la israelita, tienes la gringa, tienes la Son todos, francesa, tienes la italiana, la de Portugal. son todos observaciones, amigo, todos Pero son observaciones. observaciones que, para más remate, vienen con el sesgo de que la gente no vacunada tiene menor edad. O No se sea, como demostró. sea que tú lo ajustes, las vacunas han salvado un montón de vidas. Pero amigo, primero, ¿de qué grupo vamos a vacunar? ¿Te parece que fuera protectivo focalizado o todo el mundo? Mira, ¿Estamos de acuerdo? me parece que la optimización de la utilización de una vacuna obviamente es partir por las personas que tienen mayor riesgo, pero si tú analizas a todas las edades y a todos los grupos, el riesgo de vacunar es menor al riesgo de no vacunar, así que hay que vacunar igual. Entonces quiero quedarme ahí con eso que dice Guillermo, que da lo mismo, porque aquí todos tienen riesgo, ¿verdad? Quiero contarte una historia y que pongas atención, Guillermo, que es importante porque lo más probable es que no conozcas a Christine Benn, ¿cierto? ¿Conoces a Christine Benn? La No, danesa. la verdad es que no conozco a Bueno, mucha gente. es importante Christine Benn con Peter Abbey, porque son dos vacunólogos, ¿verdad?, del mundo, que quiero contar una historia y que abran su mente, porque esto es muy importante para lo que acaba de decir Guillermo, que acaba lo mismo, porque hay que vacunar a todo el mundo, porque la cuestión es inocua. Y, ojo, y no es así. No, no digo una cosa, digo que el riesgo es menor. No, pero ¿en base a qué? Si no sabemos qué es lo que ocurre. Ah, No sabemos qué sí, va a ocurrir. tenemos evidencia demasiado abundante y está clarísimo Abundante cuáles son los riesgos. de exposición de vacunas, tenemos evidencia abundante de eso. ¿De verdad Sí, estás pues diciendo? todos los ESAVI, tanto de acá como de todas partes, tenemos pero un montón de información, a todas las ¿Cuánto edades. muestra hoy día? ¿Cuánto muestra ¿Qué más cosa? hoy día? ¿Cuánto muestra el Open Bars hoy día? De efectos adversos. ¿Cuánto hoy día? De hoy, no sé, no revisé el de hoy, pero en general los adversos graves como 1 en 50.000, 1 en 100.000. Escucha, 25.000 muertes hoy día de hoy. ¿Y sabes cuánto representa No, eso de lo real? ¿Sabes cuánto? ¿Sabes quién no, estudió eso? 2010. sí, El pero 2000, tú tienes que entender cómo funciona el bias, que en general por eso, no hace un análisis de lo que ha pasado. Si tú ves el ESAVI por eso, que por si acaso son los efectos potencialmente causados por una tú vacuna de estás, muerte, tú tienden a estás partiendo, cero. no están relacionados, ¿verdad? Tú partes de la base defendiendo la vacuna, no al paciente, No, no, ¿cierto? no, no. Yo parto diciendo qué es lo que dice la evidencia, nada más. Por Yo no eso te defiendo la digo, vacuna. De hecho, es que yo no defiendo la cuarta dosis, yo no defiendo la tercera dosis de los niños, porque no cuentan con evidencia científica. Yo lo no que defiendo cuentan es la con... evidencia científica y la información que hay. Pero el riesgo de la vacunación tampoco está demostrado, amigo. Por supuesto que Está no. clarísimo. A lo mejor a largo plazo no, pero sí se sabe que no hay. Es rico. Eso quería que me dijeras bien. ¿Por qué? Porque te voy a contar la historia A cortito, Tony, que largo es muy plazo, dígase a 1 año ya se sabe. Los estudios de las no, vacunas tienen 1 año por lo menos. de temas importantes, Guillermo. Mira, esta chiquilla, Christian Ben, con Peter Abbey, vacunólogos, ¿verdad? Se dedicaron a estudiar una población cautiva de vacunados en Guinea. Y ellos dijeron, tú te impresiona que cuando yo doy un virus vivo, por ejemplo, la polio oral, ¿cierto? Independiente de que no haya casos ya, genera un beneficio, porque en la ecuación es el efecto esperado protectivo más el efecto inespecífico y el impacto en la salud general. Escucha esto que es muy importante. ¿Qué pasa? Que si yo doy un virus inactivado, porque acá toda la gente, ¿verdad? Muchas personas dicen que el virus inactivado de Sinovac es una plataforma que tiene muchos años, ¿verdad? Que estamos todos jauja, que no pasa nada. Y resulta que cuando analizó este grupo, publicado recientemente en Lancet Infection Disease, ¿verdad? Vuelvo a repetir, Christine Ben y Peter Abbey, para que lo busquen. ¿Qué encontraron ellos? Que efectivamente las 6 plataformas que analizaron de virus inactivado, esta que es tan segura, ¿verdad? Que es la panacea, ¿cierto? Que está sacralizada. Esta vacunación, por ejemplo, en la DPT, una vacunación que está en el programa de preinmunización, lo sabe Guillermo, ¿cierto? Esa Pero DPT que eso tiene no es varias... un virus, la DPT tiene un montón de efectos adversos porque te entrega una bacteria molida llena de lipopolisacáridos y el virus Pero polio, aparte del oral, ya está obsoleto, no se usa la vacuna inactivada. eso creo que me dijeras porque lo justo viene para allá.
los virus inactivos, ¿cierto? Cualquier plataforma de virus inactivado, cuando lo metíamos en la ecuación de efecto protector de la enfermedad que busco, por ejemplo, DPT, efectivamente el difteria, el tétano y la bordetella pertussis que hacía el coqueluche, no generaba nada, hacía muy bien el DPT. Pero cuando analizaban la salud general de esa población, que es decir, el efecto que tiene, el efecto protectivo, más los efectos inespecíficos de la vacuna en el ser humano, y el efecto de la salud, ¿saben qué demostraron? Y esto es importante que lo vayan a buscar porque sé que suena muy duro. Aumenta un 500% la mortalidad de los niños. Y creo que lo vayan a buscar. Porque es importante y hay un test también, que Guillermo, yo sé que mueve la cabeza, porque no lo sabe, yo entiendo por qué, ¿cierto? Pero creo que lo vayan a buscar porque hay un test y está publicado en Lancet. ¿Y saben lo que dice Christian Benn en un test también que habla? Dice que aún, pese a los datos que ellos muestran que son consistentes en muchos estudios, tanto en África como en Occidente, pese a que muestran eso, la comunidad le ha dado vuelta a la cara. La comunidad le ha dado vuelta a la cara y no se han hecho cargo de lo que le está mostrando. ¿Y qué ocurre? Que ahora, el único beneficio que tenía la polio era el efecto no específico. Y que ahora, como dice Guillermo muy bien, van a sacar el virus vivo, atenuado, y van a dejar uno inactivo, que tiene efectos negativos en todas las vacunas inactivadas. Lamentablemente eso no se dice. ¿Por qué? Porque ellos no están validados, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno lo escucha y uno lee los artículos, dice, esto no puede estar ocurriendo. Y sí, 500% más de mortalidad aquellos que están con esta vacuna maravillosa, que es la inactivada, ¿verdad? Ni hablemos del vector viral, ni hablemos de los profundos hoyos y tropiezos de RNA mensajero, porque una cosa, como dice Guillermo, pero es que esto es una maravilla, menos mortalidad. Vamos a ver realmente quiénes se mueren. ¿Saben cuál es la mediana de muerte, Guillermo? La mediana de edad de muerte por COVID. Como 70, un poco más. 82 años. No, 82 años. puede ser, Búscalo. sí, pero es como 70 y algo, sí, son los adultos mayores, sí. Antes saber quiénes están muriendo. Y si está muriendo una población de ese tipo, dejemos entonces al gran desconocido, al gran olvidado que juegue. ¿Cuál es, Guillermo? La inmunidad natural. 155 estudios han mostrado el beneficio que tiene la inmunidad natural contra la inmunidad por vacuna. Pero no, está olvidada. Nacimos hace 450 millones de años que los vertebrados tienen sistema inmune y resulta que ahora desapareció, anda de vacaciones. ¿Puedo hacer una? Perdone, Sí. quiero ahí quiero meter la cuchara. Voy a leer así un estudio que se hizo en Stanford, lo voy a leer porque es muy científico y no me lo sé de memoria, para ver qué pueden decir al respecto. Es un estudio en Stanford que demostró la diferencia en respuesta inmune que desarrollan las personas que habían tenido COVID severo versus la respuesta inmune que generó ante las personas que estaban vacunadas con RNA de Pfizer. Los que tuvieron COVID se asocia a una respuesta de anticuerpos inmunoglobulina IgM, IgA. Los que estaban con la vacuna es inmunoglobulina IgG. Entonces, ¿qué implicancias puede tener esta diferencia en la respuesta inmunológica entre lo que se produce con la vacuna y versus la infección natural? Déjame empezar a mí, por favor, Trini. Sí, dale nomás. A ver, número uno, la comparación entre la inmunidad generada por la vacuna y la inmunidad generada por el virus está absolutamente estudiada. Está clarísimo que la inmunidad generada por el virus es buena, la inmunidad natural es buena, es muy buena, ¿ya? Ahora, para la variante alfa fue mejor la vacuna, apenas mejor. Para la variante delta fue mejor la infección previa. Pero en general, el mejor resultado siempre fue las dos cosas, haberse infectado antes y haberse vacunado al mismo tiempo. Eso es lo que minimizaba el riesgo. Aún así, con la vacuna sola, con todos los refuerzos o con la infección sola, el riesgo ya era bastante bajo, ¿ya? Sin embargo, el comparar la inmunidad natural contra la inmunidad artificial, eso es un error, eso es una falacia, por la simple razón de que todas las personas nos vamos a infectar con el virus, todas las personas vamos a desarrollar nuestra inmunidad natural en algún momento. Por ejemplo, yo lo hice, con la diferencia que las personas que están vacunadas no se van a morir. En cambio, las personas que están no vacunadas tienen un riesgo 10 veces más alto de morirse. Eso es todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiero ganarme mi inmunidad natural? ¿Me la quiero ganar con un riesgo de morirme o me la quiero ganar sin el riesgo de morirme o disminuyendo en 10 veces el riesgo de morirme? Y eso se hace con la vacuna. De hecho, si es que tú me mencionas ese paper, fíjate, sobrevivientes de COVID severo. O sea, son personas que la pasaron pésimo, que tuvieron COVID severo, que para poder tener esa inmunidad tan buena,
tuvieron que estar hospitalizados en la UCI. Y eso es justamente lo que se trata de evitar vacunándose antes de que te dé el COVID severo para ganar por inmunidad. Ahora, respecto al tipo de inmunidad, efectivamente el COVID como buen virus respiratorio genera una respuesta IgG generalizada, porque el COVID se extiende por todo el cuerpo, y una respuesta IgA, que es la que está principalmente en las mucosas. Y las vacunas también lo hacen, pero fundamentalmente IgG. Tienen una función IgG mucho más alta. Sin embargo, caer en el tema molecular no tiene relevancia cuando finalmente los outcomes, que son importantes, que es si se muere o no, si va a la UCI o no, quedan claro que la vacuna es suficientemente buena. Y nuevamente, insisto, el tema no es la inmunidad natural versus la artificial, sino que es ganar la natural disminuyendo el riesgo de morirme, y eso se hace con la vacuna. No es lo mismo Ya. con los niños, ¿cierto? Porque con los niños no, dijiste que no Que yo no no apoyo avalas el refuerzo, la vacunación en los niños está clarísima que el riesgo de la vacunación es más bajo. De hecho, el tema niños yo creo que debería ser el más importante como para cerrar el live, es un tema súper importante. Ya, dale Rodolfo entonces. Bueno, primero, es súper importante decir que como hay varios países en Europa que basta tener la infección, ¿verdad? Para que esa inmunidad adquirida por la infección valga algo. Acá no vale nada. O sea, aunque Eso te es un muestre, error, totalmente de acuerdo. eso es una inmoralidad. Y hay que decirlo Sí. clarito. ¿Y por qué es importante? Porque acá, la revista Cell acaba de sacar un artículo que es de Röntgen et al., ¿cierto? Que analiza algo muy importante que yo quiero que escuches bien, Guillermo, porque analiza que cuando tú te pones la vacuna Pfizer, ¿tienes alguna Pfizer en tu cuerpo, Guillermo? Sí, el refuerzo. Bueno, el refuerzo Pfizer, muchos científicos, ¿cierto?, que hablaban de que no, pues si Pfizer y su tecnología de RNA mensajero cubierto de nanopartículas lipídicas, ¿verdad?, se queda en el deltoides, se queda en el hombro. Toda la data que mostraba, ¿cierto?, los estudios metaanalizados estudios de biodistribución de Pfizer, el estudio de biodistribución de los japoneses, mostraban que no, que RNA mensajero a través de su nanopartícula lipídica viajaba y se ubicaba en diferentes parénquimas del cuerpo, como por ejemplo hígado, vaso, endotelio, cerebro, próstata y testículo. Y por supuesto un ganglio linfático. Lo que muestra Cell es fundamental, porque ¿qué dice? Dice que aquello que lucubramos, los que no estábamos de acuerdo con la seguridad de la vacuna, ¿cierto? Porque decían que viajaba y se depositaba, mostró dos cosas, que al menos está en sangre por 2 días, al menos. Y por supuesto, a medida que van creándose los anticuerpos de la proteína Spike, va generándose complejos inmunes y va bajando la cantidad en sangre. ¿Y dónde se va yendo? Se va yendo también a los tejidos y también a los centros germinativos, en los ganglios linfáticos. Y ellos descubren que en los ganglios linfáticos hay proteína Spike. Eso es cierto. Yo leí ese estudio y Hay proteína Spike, pero no un ratito, al menos por 8 semanas. ¿Y qué muestra? Algo extraordinario. Muestra la inteligencia de la infección natural versus la vacunación. ¿Qué hace la vacunación? Hace lo que se llama, este es el fenómeno de el court de tenis, donde yo voy a jugar a un partido de tenis y yo no sé. Entonces me encuentro por un lado con un profesor. El profesor de tenis me enseña diferentes golpes, diferentes estrategias. Esa es la inmunidad natural. ¿Qué pasa cuando es vacuna? Yo tengo una máquina tira pelota. Una máquina que me tira pelota. Y yo golpeo, golpeo, golpeo. ¿Qué ocurre eso? Que el repertorio de anticuerpos es estable. Por ende, no se adapta a los cambios que hacen los virus RNA, en este caso, las variantes de virus RNA. En cambio, ¿qué ocurre? ¿Qué demostró? Que los anticuerpos generados, el repertorio generado por la infección natural, lo que va haciendo que se va modulando y va cambiando, va haciendo un contorneo hacia lo que las variantes, evitando lo que se llama la distracción inmune, que sí tiene esta vacunación. Te distrae inmunológicamente porque estás esperando solamente que venga el soldado de blanco, el soldado blanco, el soldado blanco, y si no llega, ¿qué ocurre? Cosas importantes. Entonces, tenemos importantes dos cosas en ese estudio que dice tú. La importancia de la infección natural como elemento decidor de inmunidad y de estamos listos, ¿verdad? Porque el dicho sea de paso, hay más de 100 estudios realizados por pares, Guillermo, que muestran que la infección natural tiene menos de 1% de reinfección, y de esa reinfección menos de 1/3 de gravedad. pero con Omicron eso se acabó. La infección previa natural no evita Omicron igual que las vacunas nomás. Es bien parecido. Pero es un resfrío común, pues, es un resfrío común. Pero con la vacuna también.
Por eso, no, pero es que la vacuna, estamos hablando solamente hasta ahora de la efectividad, que es completamente en tela de juicio. Y vamos a meternos ahora, supongo, por favor, del riesgo que tiene la vacunación. ¿Habrá Quiero saber riesgo? sobre los efectos secundarios, pero Guillermo, ¿quieres decir algo respecto a lo que dijo Rodolfo? Sí, mira, me encantó el ejemplo del profesor de tenis, porque efectivamente la inmunidad natural te enseña un poquito mejor a conocer al virus, porque para empezar viene con más cosas. Pero es un profesor de tenis que más o menos cada 1000 pelotazos que te lanza un balazo. ¿Ya? En cambio, la máquina que te lanza pelotas, te lanza solamente pelota. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, lo ideal es aprender a esquivar los balazos antes de irse a jugar con ese profesor de tenis. Claro, si uno podría decir lo que dice Guillermo, si fuera real, y decir, en realidad esta cuestión está matando mucha gente. Siempre las infecciones matan personas. Yo trabajo en la UCI y había noches, Guillermo, que intubaba a 4 pacientes. Yo estuve ahí. Yo fui también ahí a la urgencia COVID en algún momento y vi cómo se moría la gente. Ocurrió, pero sé también que no puedo abstraerme los datos que existen. No puedo ser un gallo que mete la cabeza como una avestruz, ¿verdad?, en la tierra. Tengo que abrirme a los datos que están mostrando. Y lo que están mostrando es una tremenda falta de seguridad en la vacuna. Te quiero hablar un poquito respecto a eso. Tú sabes los efectos del ADE, ¿verdad? El ADE en las vacunaciones. Por supuesto que sí, y no se ha mostrado ningún caso en la vacuna del COVID. Por el contrario, ha disminuido la severidad. ¿Cómo se busca el ADE, Guillermo? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo lo encuentras en la UCI? Sí, no, yo entiendo a lo que tú vas, pero aún así, si es que hubiese ADE, mira, yo entiendo, si es que hubiese ADE, aún así, si es que hubiese ADE, que en el fondo es un aumento de la severidad de la enfermedad debido a una reacción inmune intensa por la vacuna, en este caso, la disminución de la gravedad es tal que en el caso de que hubiese un ADE, que nadie lo ha demostrado, por si acaso, eso es algo que se sacó de la vacuna del MERS en animales. Es una cosa que se sacó y de ahí sacaron eso. Pero en el fondo, la disminución de la gravedad con la vacuna compensa cualquier ADE que pueda haber, sabiendo que todavía no se ha demostrado ninguno, no hay caso. Pero ¿cómo va a haber caso? ¿Cómo tú vas a identificar un caso, Guillermo? Cuéntame un poco, ¿cómo lo haces tú en la UCI? Porque yo no sé cómo identificar un ADE. No lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque no tengo la forma de hacerlo. Porque el ADE no se distingue del COVID grave. Entonces dime, ¿cómo lo podríamos hacer? Sí, pero a eso voy. Si disminuye la tasa de COVID grave, aunque haya habido un ADE, da lo mismo, porque tienes menos COVID grave. Por lo tanto, disminuye la probabilidad de que se agrave, ya sea por ADE o por todo en global. Si lo que importa es el global de que disminuya el riesgo. Pero amigo, ¿y si tengo COVID grave en la clínica yo actualmente, pueden ser ADE? Mira, es posible, es improbable, pero es posible. Pero aún así, si tú tienes un grupo de personas que se agravan más, no por ADE, obviamente, porque no fueron vacunados, o a lo mejor tuvieron el virus antes y tienen un ADE igual, pero en el fondo, si tienes un grupo de personas que se agrava más que el otro, obviamente la indicación sigue siendo la misma. Vacúnalos, disminuye el riesgo. Es una enfermedad diferente. Es una patología asociada a la vacunación. Pero se trata igual, por si acaso. Escúchame, Guillermo, es que es muy importante esto. No podemos pasarlo por alto. Por eso que la vacuna sin precedentes requieren tiempo. Porque cuando se intentó hacer vacuna para SARS y para MERS, en los animales, casi sobre el 90% murieron por ADE. No significa que eso vaya a ocurrir. Una de las vacunas del MERS, una de las vacunas del MERS tuvo ADE, eso es cierto. Ocurrió en el SARS, amigo, los dos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice Schubert en el Nature el año 2020? Dice que lamentablemente, debido a la celeridad y la necesidad de sacar una vacunación sin precedente a corto plazo, no iban a hacer los estudios, pero asumían que era bajo el riesgo. Cuando tus primos hermanos tuvieron problemas, que SARS y MERS, problemas graves con eso, y por eso no siguieron haciendo la vacunación. Y lamentablemente, escúchame, lamentablemente, esto viene de 1963 con el virus esencial respiratorio. Esto es muy antiguo, después dengue. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo decir, pero que ahora están menos casos graves. Y si me llega un grave por ADE, ¿qué le voy a decir a la familia? Sabe que acá, y nosotros pensamos que es COVID grave, pero es un ADE. Y la única forma tendría que hacerse bajo estudio inmunofenotípico, donde analice cuál es la respuesta celular inmune, que es la que gobierna finalmente el ADE versus el COVID grave. Y eso no se ha hecho. Primera patita. Segunda patita, proteína spike y daño. ¿Qué sabemos de eso un poco, Guillermo? ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? Como el daño inflamatorio que produce la proteína spike. Mira, el de proteína spike en el cuerpo y si genera daño o no genera daño. No entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a la vacuna de RNA mensajero que aumenta la producción de proteína spike y que eso eventualmente se puede distribuir por el cuerpo? Tú dices que parte de la premisa que esta vacuna es segura. Y te pregunto,
La proteína spike que se deposita en los tejidos que te nombré, vaso, hígado, endotelio, cerebro, testículo, médula ósea, ovario, ¿produce algún daño o inocuo? Esa es mi Espérate, pregunta. antes, el COVID se deposita en todos esos tejidos y en más, ¿ya? Y en cantidades mucho más altas que la que eventualmente se va a depositar la proteína spike. Así que cuidado ahí con No, la pues, amigo, falacia de que la vacuna te produce daño y que el COVID, no, pues, que viene con las mismas cosas, la vacuna es un pedazo del COVID. ¿tú tienes COVID grave por miocarditis? Por ¿Has supuesto que ingresado? sí, pues, Rodolfo, el riesgo de miocarditis es más alto con COVID que con la vacuna. Eso está estudiadísimo, está clarísimo. De hecho, uno de los típicos errores es el tema de la miocarditis. Y se ha visto que, por ejemplo, el año de la pandemia, antes que ¿Hay pasaran las miocarditis? vacunas, el año 2020, la tasa de miocarditis subió como, no sé, 30, 40, 50 veces, una cosa así espantosa. Y es porque el COVID produce miocarditis. Y no solamente lo produce de manera directa con la infección, que está lleno de casos reportados de miocarditis fulminante, y de hecho lee los papers, están ahí de personas muertas por miocarditis por COVID durante la infección aguda, sino que todos los casos del PIMS en los niños. De hecho, si tú ves que el PIMS, una de las formas de presentación que está absolutamente descrita es la miocarditis sola dentro del PIMS, más el compromiso miocárdico dentro del PIMS generalizado. Y es más, Y la vacuna en niños, estoy hablando de las de ARN mensajero, la Pfizer, que es la que produce miocarditis, produce en un 91% el PIMS, que es mucho más frecuente que la miocarditis. El PIMS se estima entre 1% a 1 en 1000, puede ser un poquito menos según la estadística que uno busque, y con que eviten el 90% o más la vacuna, ya he reducido más el riesgo de miocarditis que el riesgo que me entonces, da la vacuna misma, que es 1 en 100.000. perfecto. Entonces tenemos miocarditis por vacuna y miocarditis por COVID, ¿verdad? ¿Estamos de Por acuerdo? COVID, y por lo tanto disminuye el riesgo de la miocarditis por vacuna. Y Entonces, con la diferencia que la por COVID es más grave, es más grave. La cuando miocarditis estoy por tirando una vacuna tiene una gravedad menor a la por COVID. cuando estoy tirando una vacuna que el RNA mensajero lleva instrucciones para crear aquello que daña, ¿está bien eso? No, es que no entiendo El, entonces. el COVID lleva ARN viral completo que lleva instrucciones para Exacto. crear lo que daña y en Vacuna, cantidades mucho más grandes, descontroladas, dando vacuna a y gente sana, con el ARN, y que se genera RNA vacuna, mensajero también, que genera proteína spike. pero estoy tirando a vacuna a gente sana. Y que la proteína spike que genera aumenta el tiempo de exposición y de generación de anticuerpos que tiene modificado una base nucleótida. ¿Sabías Y eso eso? te salva después de cuando te llega el COVID. Pues sí, Y esa es no la te llega, gracia. te morís de Sí, miocarditis. pero la probabilidad de que te llegue, al menos en los últimos años, fue 50%. A mí me Aumenta. llegó, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido COVID, aquí ya llevamos un tercio de las personas aquí con COVID, y Mil que por la vacuna no me pasó nada. Y con eso ya el riesgo se supera por mucho. ciento. Estás asumiendo que porque a ti te pasó nada, no hay No, con las riesgo. estadísticas mundiales, digo yo, la mitad de las personas han tenido en países No, por pobres, eso. Sudáfrica, 80% de la gente ha tenido, la India, No, 70% de la gente ha tenido. seguimos reforzando, estamos haciendo mezclas, nada de eso está estudiado. En Sí, la seguridad. seroprevalencia de COVID está estudiada. Se hace No, amigo, cruce vacunatorio, que con ¿Qué cosa? influenza, no importa si hay papiloma puesto, si vamos tirando influenza junto con COVID, COVID con AstraZeneca, COVID con Pfizer, COVID con Sinovac, ¿qué es eso? Es una chacra, Guillermo. O sea, eso es cierto. Ay, eso es cierto. Pero eso O no tiene sea, mayor una relevancia, pero es cierto. Aún así están estudiadas las mezclas de vacunas y las mezclas de vacunas les va bastante bien. Les va igual o mejor que a la mejor de las vacunas no, utilizadas de manera individual. pero yo tengo que estudiar eso para poder ver qué pasa en el corto y mediano y largo plazo. Pero si Estamos está hablando, estudiado por eso, no, no está Rodolfo. estudiado. No está estudiado. Tú que tienes una Pfizer, no sabes qué pasa 5 años con tu proteína Spike que generó ataque inmune, Sí, ¿verdad? pero tú tampoco sabes lo que te va a pasar con el COVID a 5 años. Y Por pensar que supuesto 5 que años con un pedazo del virus te va a pasar por, a algo peor que con el virus entero, no tiene sentido. por supuesto que sé, pues. Si yo tengo la estadística acá, yo tengo que tener la capacidad de discernir en base a mi riesgo si voy a correr el riesgo vacunatorio versus mi riesgo de la infección natural. Eso tengo O que sea, definirlo yo. totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la persona tiene que decidir cuál es su riesgo. Pero yo le Entonces, informo a la persona que su riesgo es mayor al exponerse a la enfermedad sin vacunarse que al hacerlo vacunado. Y eso es lo que dice la evidencia científica que nos conoce hasta ahora. Y si bien es cierto que a 5 años no sabemos lo que pasa con la vacuna, tampoco sabemos lo que va a pasar con el COVID. Pero todo apunta a pensar que un virus desatado, multiplicándose de manera totalmente descontrolada en el cuerpo, a 5 años, donde genera infinita proteína spike, tiene más riesgo que una vacuna que solamente un pedacito, que lo hace de pero, manera controlada y que genera solamente la proteína pero Guillermo, spike y no todas las otras proteínas. ay, ¿qué estás hablando? Si tenemos la inmunidad de mucosa,
tenemos la célula natural killer, tenemos la acción de los interferones, tenemos la inmunidad innata, Pero tenemos esas son las respuestas a la proteína spike y que también son respuestas a la proteína del COVID. Yo te estoy bypaseando toda tu inmunidad. Yo te estoy entregando vía parenteral la proteína spike de tu cuerpo, cosa que no ocurre si es que yo estoy infectado, ¿verdad? Y lo detuve con mi mucosa, donde estoy secretando a través de mi linfocitos, ¿verdad? Esta inmunoglobulina A secretora, que detiene la infección, la replicación, y hasta ahí llegó. No estoy Sí, pero eso es si que sobreviviste a la primera infección, pues si es que fuiste de los que se murió o que para ganar eso estuviste en la ¿Pero UCI, por qué me voy a no creo que morir? haya estado tan contento. ¿Ah? Pero amigo, ¿por qué me voy a morir? Ve las estadísticas de muerte a mi edad. Sí, Las sí, visto, ¿no? sí. Por ejemplo, acá Son 10 veces más bajas cuando te vacunas. ¿no? Imagínate que la media es 82 años. De eso estamos Sí. hablando. Acá, por supuesto, que ante la duda, yo tengo que elegir la población. Y esa población de riesgo debe tener la información, ¿verdad?, del riesgo asociado a la vacunación. Y que tenga un médico, ¿cierto?, que le prescriba la vacunación. Eso nunca ha ocurrido. Acá, Juanito va por la calle y dice, hay un vacunatorio acá, entro para allá, ¿cuál me pongo? Hoy día toca AstraZeneca, ya, pues, chiquillos, vamos con AstraZeneca. Mañana me toca Pfizer. Esto no es así. Esto es una locura. De verdad, nunca había ocurrido algo así en la historia de la vacunación. Pero yo entiendo... Rodolfo, ¿qué efectos secundarios puedes decir tú que han habido según tu visión con las vacunas? Había un montón, por si acaso, Trini, un montón. ¿Ya? Son ¿Cuáles, muchos. por ejemplo? Perdón, ¿qué cosa? No escuché la pregunta, Trine, que te se me fue. Efectos secundarios de las vacunas, O según sea, su visión. yo quiero contarle una pura historia nomás. Yo tengo datos cercanos, ¿verdad?, de pacientes, 2 microangiopatía trombóticas, 2 leucemias, un linfoma, un Guillain-Barré, en la última semana. Tú sabes, por supuesto, después de entre un mes y una semana de expuesta a una dosis vacunatoria. ¿Ustedes saben cuántos de esos fue reportado? Sí. Acá en Chile nadie reporta. ¿Y por qué no reportan? Porque son malos médicos, malas personas. Porque primero, no saben cómo reportar. Y segundo, que es más grave, tienen vergüenza de reportar porque piensan que van a ser tachados de antivacunas. Y me lo han dicho en la cara, Guillermo. ¿Te parece? Pero te llega un correo para que tú como paciente lo reportes en todo caso. ¿No? Cada vez que uno se vacuna, te llega un correo a la semana. Y después te llega uno a las 2 semanas. ¿Te parece justo que nosotros los médicos no estemos reportando nada por vergüenza? Los médicos tienen la obligación de reportar los efectos adversos severos relacionados a una vacuna. Está en la normativa. No. Cualquier cosa que yo pueda observar que tenga vinculación temporal con la vacuna, no severo, Guillermo. No, está equivocado. Cualquier cosa. Si yo observo, pero eso incluye lo severo, por supuesto. Mono, un macaco, rhesus, que solamente reporte el tiempo y la estadística, los análisis, verán si existe o no asociación. Pero yo tengo el deber con mis pacientes, ¿verdad?, de reportar. Eso no se hace en Chile y hay que aceptarlo. ¿Qué pasa en Baers? Como me pregunta la Trini. Baers hoy día reporta 2.050.000 efectos adversos y reporta 25.000 muertes asociadas a la vacunación. 25.000. Harvard, el estudio del 2010, una comisión pero hay que explicar qué es el Baers, por favor, y cómo funciona, como para que se entienda que cualquier persona puede poner la información que quiera en el Baers. Por supuesto, el Baers es un sistema que tiene de vigilancia, ¿verdad?, de efectos adversos. Es bastante establecido, es bastante riguroso, y se llevó al estudio, Trini, el año 2010 por Harvard para ver realmente cuánto representaba lo expuesto en Baers, ¿verdad? Cuánto era de esa cantidad que había en Baers, ¿verdad? Que hoy día son 2.050.000 efectos adversos por la vacunación COVID, 25.000 muertes asociadas. ¿Y sabes lo que mostró? Y esto es muy interesante. Muestra que en realidad la representatividad de Baers es el 1%. Es el 1%. ¿Quién es? El grupo de Harvard. Ustedes pueden revisar el 2010, Harvard, ¿verdad?, cómo analiza Baers. ¿Qué significa eso? Que los datos que tengo yo hoy día en Open Baers hay que multiplicarlos por 100. Si por eso supuesto no... que no, Rodolfo, ¿cómo vas a extrapolar lo que pasó en 2010 respecto a los reportes de las vacunas ministeriales o como sea que se llaman en Estados Unidos, con lo que está pasando ahora en que hay justamente todo un proyecto de vigilancia fase 4? Harvard estaba equivocado con su análisis. No, pero eso fue hace 10 años. Eso no lo puedes extrapolar a lo que pasa ahora. Ese es el error. El 2018 dice lo mismo. Sí, pero ahí no había una campaña masiva de vacunación contra el COVID en la cual se estaban como viendo cuál era el impacto en fase 4.
Por lo mismo, po, por lo mismo que es muy importante, en vez de tener vergüenza de reportar, yo alentaría a todo el grupo de profesionales de la salud a que estén muy atentos a cualquier efecto adverso, porque esto sigue siendo un modelo ongoing de experimentación. ¿Cómo no De vamos a hecho, estar abiertos a eso eso? tienen que reportar, es su obligación. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista jurídico, es su obligación también. ¿Tú lo ¿Y ves cómo, como cómo una podríamos- vacuna? ¿Tú lo ves, Guille, como una vacuna experimental? No, o sea, mira, la vacuna fue experimental. Cuando yo me la puse en el estudio Janssen, era experimental. Yo no tenía idea cuál iba a ser el resultado, no había nada de información. Lo único que había era el estudio en fase 2, que el estudio en fase 2 ve respuesta inmune de laboratorio, dígase en cuanto suben los anticuerpos, sin ninguna repercusión clínica, y aparte de eso veía seguridad, que se lo habían dado a un montón de gente y no había habido efectos adversos que fueran relevantes, pero ese montón de gente no era tan grande, así que todavía podía aparecer algún efecto adverso infrecuente y que me tocara a mí, por ejemplo, o podía haber que no sirviera para nada, o incluso podía haber que aumentara el riesgo. En ese momento era totalmente experimental. Una vez que los estudios en fase 3 se hicieron, ya que se hicieron y que tuvieron que pararlos porque era antiético seguir, porque se estaba muriendo mucha gente en el grupo control en comparación con el grupo de la vacuna, en ese momento ya dejó de ser experimental en el sentido en que apareció evidencia científica suficiente como para recomendarla. Y actualmente ya estamos en la fase 4, la fase post-comercialización, y está clarísimo cómo ha evolucionado. Y que quede claro, la información de la fase 4 es muy relevante por una razón simple, que no nos podemos quedar con la fase 3, que es estática, sino que la fase 4 justamente va adaptando la información disponible de la vacuna para las variantes, por ejemplo, que ha cambiado demasiado, a la aparición de la inmunidad natural en las personas que no se han vacunado, que eso también ha ido cambiando demasiado. De hecho, de aquí a 5 años, el riesgo de la vacuna va a ser igual al riesgo de no vacunar con certeza, y probablemente eso ocurra antes, por la simple razón de que las personas se van a terminar de inmunizar. La diferencia es que los que no se vacunaron van a llevar un grupo de muertos un poco más grande y de gente que la pasó mal en la UCI que los que sí lo hicieron. Esa es la diferencia. Lamentablemente, yo quiero preguntarte algo, si sabes del deterioro inmune, ¿verdad? Y la vacuna RNA mensajero y de vector viral. ¿Has leído al respecto? Eso es una cosa absolutamente molecular, que si tú la comparas contra la infección viral misma, no hay diferencia. Obviamente, todo proceso inflamatorio va y te distrae el sistema inmune durante un rato, ¿ya? Y eso lo hace el COVID también. Mira las personas que hay sacado de la UCI, y dime si no se te Eso, infectan no estoy con hablando de la COVID. infección inmune, estoy Sí, el hablando sistema de la inmune, no hay, a largo plazo no hay ninguna relevancia. De hecho, si tú le mides niveles de a largo anticuerpos plazo. general, ¿De qué estás hablando a largo plazo? ¿Cuál? ¿Cuál a largo plazo? a más de ¿De qué 3 estás? meses, digámoslo así, que es bastante para un sistema inmune. No, pues yo te estoy preguntando de la erosión inmune que tiene que ver con la reparación del ADN, con la inestabilidad genómica. ¿Has leído? Eso de la reparación del ADN es una cosa más vieja e imposible, que lo han visto no solo con esta vacuna, sino que de la vacuna de la viruela, que viene el tema que te echa a perder el ADN de alguna forma, y lo de la reparación del ADN también viene de Pero ¿sabes la la vacuna de forma que lo hace? influenza, y es simplemente porque todo proceso inflamatorio efectivamente afecta el funcionamiento y la producción de las distintas enzimas que están en la célula para la reparación del ADN. Pero eso también ocurre con los virus, ¿ya? Y con los virus y con las infecciones, no es algo propio de la vacuna, es algo propio del fenómeno inflamatorio. No, Y aún así, algo, aunque el laboratorio de manera molecular, lo cual no tiene ni una relevancia clínica, ha habido resultados en los virus y en la vacuna, no hay importancia finalmente respecto a que no ha habido repercusión clínica. vacuna. Hay una inmunodeficiencia de esa vacuna que está descrita, puedes leerlo, Guillermo. Sí, también asociada al COVID. Y de hecho es mucho No, más frecuente. Basta ver la gente en la UCI con COVID, ¿qué le tú pasa? piensas ¿De qué se muere? Se infectan porque están todos inmunodeprimidos. el COVID es cáncer cerebrovascular, el COVID es infarto. No, una cosa es que yo tengo riesgo de padecer COVID, por supuesto, y otra cosa es que la vacuna me vaya a generar algo que yo no deseo y que tengo que Por saber. supuesto, la vacuna tiene efectos adversos, pero son muy escasos. Y lo importante es, son mucho más escasos que el riesgo de COVID multiplicado por tu probabilidad de enfermarte de COVID. Mucho más, yo lo calculé y es así, la diferencia es un montón. En Chile no están reportando nada, Guillermo. ¿En base a qué dices eso? ¿Cuál es tu premisa? ¿En base a qué? Bueno, mira, en base al reporte que hay, porque sí hay un reporte. Diagnosticado completamente. Pero mira, el reporte no solamente está en Chile, está en Estados Unidos, está en Israel, está en Europa. Sí, pero el bias cuando lo agarran y lo analizan con un poco más detalle, como por ejemplo el estudio de JAMA tan famoso de la miocarditis que le encanta a la gente con una posición antivacuna, fue y dijeron y lo analizaron y vieron el riesgo de miocarditis y lo vieron con una forma que tomaban la información del bias
y la limpiaban de todos los reportes que alguien va y dice, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Me cae mal la vacuna, voy a reportar, la vacuna mató a mi mamá en el VARS. Y limpiaban todas esas cosas y lo hacían finalmente con cosas que tenían alguna información un poco mayor. Y sacaron finalmente cuál era el riesgo de la miocarditis con la vacuna. Y eso fue bastante completo y esa información existe. ¿Y qué pasa Y con los es mucho infartos? menor al del ¿Y COVID. qué pasa con todos los infartos de los deportistas, por ejemplo, que están habiendo últimamente, estos últimos meses? Bueno, hace un año casi. Sí, lo de la muerte súbita en deportistas, eso circularon varias noticias que son falsas. En el fondo no hay nada que demuestre, no hay ninguna publicación oficial que haya aumentado el número de muertes súbitas en deportistas. De hecho, la muerte súbita en deportistas, algo muy conocido, es la causa más frecuente de muerte en los deportistas de alto rendimiento después de los traumas. Y la verdad es que las causas son habitualmente, ya sea genopatía, una canalopatía, un síndrome de Brugada, un QT largo, o bien alteraciones cardíacas estructurales como una displasia ritmogénica ventrículo derecho o una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Pero el que han aumentado los casos de muerte súbita, eso no hay registro. De hecho, yo lo busqué mucho porque me llegó por varias partes esa noticia y no lo encontré. Lo busqué durante, no sé, como 3 días más o menos en momentos distintos y no aparece nada oficial. Es más, ¿Dónde? sabía que se estaban muriendo los futbolistas y la FIFA lo desmintió. Pero no solamente, no solamente muriendo, sino que infartos y que sienten algo en el pecho que no les permite seguir jugando. Por ejemplo, tenistas conocidos, no tengo los nombres en este momento. Tini, lo que pasa es que Guillermo parte de la premisa de que las reacciones adversas a la vacuna son muy pocas, son muy leves, son de baja intensidad y lamentablemente lo que yo he visto en lado, se verdad censurado, es que es todo lo contrario. Son muchísimas el impacto que tiene y no tenemos idea si vamos a tener ADE, no tenemos idea si la impregnación, como te dije, Guillermo, 2 meses proteína Spike dando vueltas, 2 meses en los ganglios linfáticos, produciendo anticuerpos. ¿Esos anticuerpos nos harán bien? No lo tenemos idea. Nada de eso sabemos. No sabemos si la erosión inmune inducida por vacunación, que se llama inmunodeficiencia adquirida por vacuna, nos va a hacer bien, tampoco lo sabemos. Hay un mundo de incertidumbre, pero lo importante acá era vacunar a todo el mundo, sabiendo que un grupo gigante no tiene ningún riesgo. Perdón, voy a cambiar de tema. Sí, yo me tengo que ir pronto, así que por favor que sea la última pregunta. Yo quiero hacer Ya. Una penúltima reflexión. antes de pasar a la de los niños, Guille, que tú me dijiste que querías terminar con esa. Aunque ya hablamos de los niños, creo yo. Sí, Sí, bueno, si que ustedes creen que ya estamos ok con eso. Ya, nos vamos para otro lado. ¿Qué me dicen de los estudios que dicen que las vacunas están provocando cambios en el ADN? Buena ¿Quién quiere pregunta, porque hay un estudio interesante ahí al respecto. Uh-huh. Yo no sé si tú lo leíste, el sueco, el de la enfermedad de Lund, o sea, de la Universidad de Lund. En la Universidad de Lund, sí. Sí, mira, en realidad es algo que todos decíamos, no, pero si el RNA es imposible porque necesitamos una transcriptasa inversa, ¿verdad? Pero la plausibilidad biológica siempre existió. Hay virus que te pueden prestar la transcriptasa inversa, hay células como las células, ¿cierto?, de hepatoma, que es donde se hizo el estudio, ¿verdad?, que efectivamente tienen una transcriptasa inversa, que te pueden integrar, haciendo lo que se llama una inestabilidad genómica. Por supuesto, pero esto está partiendo, esto está en curso. No saben lo difícil que ha sido, ¿verdad? Te lo digo, Guillermo, para aquellos que están en el otro lado de la moneda intentando poner dudas, porque no todas son respuestas adecuadas, sino que colocar la duda. No saben lo difícil que ha sido para ellos poder meterla. Y por eso que cuando te decía que la censura hay que buscarla porque no toca la puerta, es importante hacerlo. Eso hay que verlo. Sigue haciendo una plausibilidad biológica, se hizo en células de hepatoma, ¿cierto? Se demostró la integración al núcleo y al ADN y generando, por supuesto, cualquier cosa. No se demostró la integración al núcleo, eso no. Eso, todo lo demás sí, pero la integración al núcleo no se demostró. Pero la inclusión al genoma sí. Al genoma, pero no se sabe, probablemente era periférico. A ver, yo les comento ese estudio que lo tengo acá, lo imprimí porque lo encontré interesante y es una de las cosas que se ha comentado mucho, que hay que entender esto. El orden en que fluye la información es desde el ADN al ARN mensajero y a las proteínas. Ese es el orden, o sea, el núcleo tiene
faltaba eso. No, pero ese es como lo basal, eso es lo habitual. Ha Y que cambiado con el haya tiempo. algo inverso es algo muy raro y ocurre, por ejemplo, en el VIH, que el VIH tiene la enzima transcriptasa reversa y aparte viene con una integrasa, ya que, o sea que sí logra partir del ARN viral, que es un ARN que es un poco distinto, y meterlo finalmente al núcleo. Y también ocurre en las células humanas en lo que se conoce como el Line 1, ¿ya? El Line 1 o Line 1, que es un sistema de ADN que no está dentro del núcleo, sino que está por fuera del núcleo y que eventualmente tiene actividad de tramposones, que quiere decir que eventualmente copia algo que está en una parte y la mueve para el otro lado, y eso lo hace a través de ARN mensajero. O sea, puede eventualmente copiar el ARN mensajero y transformarlo a ADN. Todo eso es desde el punto de vista teórico, que quede bien claro, punto de vista teórico, ¿ya? Ahora, antes de entrar al estudio, eso perfectamente puede ocurrir con el virus también, ¿ya? Y de hecho el riesgo que ocurra con el virus probablemente sea más alto que te da un ARN viral completo. Ahora, ¿qué es lo que mostró el estudio? Que el mismo estudio reconoce que hay otro estudio que demuestra que pasa lo mismo con el COVID, ¿ya? Que está ahí citado al final en el mismo estudio. Que en mi opinión ese otro estudio es malo, ¿ya? Pero es mejor que este al menos. A ver, número uno, fue algo in vitro. Fue in vitro, no fue en el cuerpo de las personas, así que todavía no se ha demostrado en las personas. Número dos, fue no con células normales, fue con células de un tumor. ¿Ah? Guillermo, es importante decir que es un camino. Esto no se parte inmediatamente. Sí, no, sí. En el fondo es para sembrar la duda. Eso que me parece muy bien que se siembre la duda. Es en un tumor, células de un tumor que son las HU7, que son células de un hepatoma, de un cáncer, bueno, no es un cáncer, es un tumor benigno de hígado, ¿ya? Y que lo hicieron en un cultivo celular, o sea, sin sistema inmune que pueda eventualmente arreglar este problema. Estas células tienen la embarrada con sus genes. Su sistema Line 1 no es inactivo como suele ser en las células humanas habituales, sino que está absolutamente loco. Y con eso uno ya dice, no se parece tanto a las condiciones reales, pero sigamos, todavía sí puede ser. Ellos fueron y metieron una cantidad de vacuna, no me acuerdo si fue Pfizer o Moderna, pero fue una de esas dos, una cantidad gigante, o sea, mucho más alta de lo que puede llegar al hígado, que llega al hígado, pero mucho más alta, así, miles de veces más alta la concentración, y se dieron cuenta que efectivamente se replicaba o se transcribía de manera reversa una parte del ARN al ADN, ¿ya? Ahora, no se demostró que se integrara, no se sabe bien cuál fue el mecanismo, lo más plausible es que fue el Line 1. Tiene un problema de estadísticas aparte porque usa una test-student de una parte que tiene que usar una NOVA, pero eso no es para la parte del ADN, es para la parte que habla del Line 1. Y lo otro es que lo demuestra solamente para 444 bases, que fueron los primers que usaron, o sea, para un pedazo muy pequeño, y no lo corrieron para el genoma completo. O sea, ahí queda la duda si efectivamente es capaz de transcribir todo o transcribir un pedazo que es pequeño. Y lo más importante, en el caso de que eso ocurra, es relativamente irrelevante, ¿ya? El Line 1 siempre ha hecho sus gracias con los virus, con todas las vacunas, lo puede hacer con lo que sea, ya lo puede hacer con tu propio ADN, y mientras no te rompa un gen importante o no haga alguna grasa importante, no pasa nada. O sea, que alguien quede con un pedacito integrado de eso, probablemente sea el mismo riesgo que lo haga un virus, y más bajo incluso. Dale, Rodo. No, yo quiero dejar contextualizar un poco porque esto pasa, esto que estamos haciendo con Guille, que lo agradezco, Guille, a Trini. Sí, muchas gracias a ti también, Rodolfo. ¿Por qué? Porque efectivamente la ciencia no es dogma. La ciencia busca aproximarse a la verdad. Y la verdad se aproxima a través de dudas, de preguntas, de cuestionamientos. Pero cuando se rechaza sistemáticamente la duda, el cuestionamiento, ¿verdad? Creo que entramos en un formato donde se dogmatiza algo que está en curso, que el tiempo dirá, ¿verdad? Talidomida, cuando fue instaurado, el año 59, ¿verdad? El año 64 recién se sacó. Y ahora es un modelo de teratogénesis. 5 años tuvieron las mujeres tomando este antivómito, ¿cierto? Este antimético, pensando que estaba todo bien. Y pasaron 5 años antes que dijeran, en realidad, la hemos cagado. Creo que es importante un poco de visión también de los dos lados, para no solamente dogmatizar, ¿verdad? Y no generar solamente un discurso único, sino que abrir la discusión a las temáticas que están ocurriendo y que cada vez hay más datos. Desde el origen, desde la vacunación, desde la transmisión comunitaria. Sabemos desde el primer día que no podíamos tener una inmunidad de rebaño, porque el virus RNA no permite
lograr la inhibición de la transmisión comunitaria, como lo dice Reed en un artículo en PLAS Biology, ¿cierto?, el 2015, que es la vacunación imperfecta. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vacunar a todo el mundo, ¿verdad? Donde lo único que hace es tener un escape inmune constante, generando más variantes. Entonces acá no hay nada como que extraño que ocurrió esto. Era completamente previsible si no lográbamos hacer lo que ahora, ¿verdad? Dicen que la embarramos, y la Johns Hopkins dice, hace un mes atrás, 2 meses atrás, en enero, que todo el lockdown y la cuarentena no tuvo ningún efecto positivo. Es más, efectos negativos económicos y sociales. Así que es importante, después de 2 años, empezar a poner un poquito de humildad y decir, no sabemos todo, y hay más preguntas de las que parecen. Guillermo, Eh, que yo, justo les iba... yo- Justo, ¿Mm? sí, no, adelante. No, que justo les iba a pedir si querían dejar un mensaje, y creo que Rodolfo ya dejó su mensaje, entonces estaría bueno, ya que tú te tienes que ir, si tú... Última cosita, Trini, perdón, antes que llegue a dejarte a ti, perdón. Es importante decir que la reunión de la OMS de este año no promueve, porque no hay datos que sustenten la vacunación en niños. Es importante, porque si queremos creerle a la mamá OMS, creámosle también aquellas cosas, ¿verdad? No, la OMS jamás ha dicho eso. La OMS lo que ha dicho es que no es bueno El gastar 20, las vacunas en los niños mientras no se haya terminado de vacunar a la población de riesgo. el Y lo 21, que ha dicho la OMS fue que no necesitan la dosis de refuerzo. Eso es lo que dice la OMS. Dice no requiere la dosis de refuerzo. No dice no vacunar. Revisa bien ahí la recomendación. Yo la revisé recién, justamente para el debate. 21 de enero 2022, la OMS no recomienda la vacunación en niños por falta de efectividad demostrada en evidencia. 21 de enero. Y de seguridad, Yo perdón. leí la otra cosa, que dice no recomienda refuerzo. Eso es lo que dice. No, Estoy totalmente de acuerdo con la OMS en ese sentido. por favor, revísenlo también lo que están escuchando. 21 de enero, OMS no recomienda la vacunación por falta de evidencia de efectividad y de seguridad. Por fin coloca la palabra seguridad. Guillermo, ¿tienes algún mensaje que quieras dejar? Sí, en general hay que diferenciar acá dos cosas. Una son las políticas públicas y otra cosa es la evidencia científica. La evidencia científica aporta la información para poder tomar buenas políticas públicas y en mi opinión las políticas públicas que hay en Chile no son suficientes, deberían tender a liberar en este momento el tema. La inmensa mayoría de la población ya estaba vacunada, así que el vacunarse o no es una discusión relativamente estéril, sobre todo ahora que Omicron terminó de inmunizar a gran parte de la población. Y si puedo recomendarle algo a la gente es deje atrás el miedo y es momento de recuperar la vida, porque independientemente de que yo sea un convencido de que las vacunas sirven porque me convenció la información científica que he revisado, aún así creo que las medidas restrictivas y el limitar la vida es algo que genera mucho más daño que el eventualmente ponerse en riesgo de enfermarse. Perfecto. 100% de acuerdo, Guillermo. Te agradezco en el alma, ¿verdad? El estar acá hoy día. Gracias, Trini, por la iniciativa. Lo pasé re bien. Por supuesto que acá nos vamos a pegar un abrazo un día, Guille, porque hay que dejar atrás esto. Esto ya llegó para quedarse. Vamos a tener una endemia de Omicron y sus variantes y hay que sacar el miedo porque ya sabemos que hay un tratamiento precoz, ¿verdad? Que otro día vamos a tocar ese tema interesante también y que sabemos cómo manejarlo en la UCI. Que tengan confianza. Me sumo... ¿Qué pasó, Ahora, Guillermo? alguien pone ahí que estamos ambos de acuerdo con Chavo Pase, ¿ya? Que van a presentar un recurso de protección, pero se los van a declarar inadmisibles, por si acaso. Yo presenté 3. Tu Así abogado, que desde el punto de vista jurídico están fregados. Independientemente de que tengan razón, ahí no tienen mucho cómo ganar. En mi Oye, opinión, por ahora, a menos que cambie la jurisprudencia marcadamente ahora. les agradezco a los dos, los quiero mucho y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Les cuento que quiero dejar yo también un último mensaje, que desactivé, o sea, volví a activar los comentarios y al tiro empiezan algunas personas a irse en contra de uno y de otro, de ambos. Entonces, justamente lo que yo estaba buscando aquí con este live es todo lo contrario, es una invitación a todos ustedes a poder abrir su mente, a escuchar todas las verdades posibles, la mayor cantidad de información posible y no atacar, no dejar de estar en contra. Ya no estamos en esa, ya no estamos para estar en contra los seres humanos, todo lo contrario, tenemos que unirnos, así que les agradezco a los dos por el respeto entre ustedes dos también
Y gracias a todos los que se conectaron. Espero de todo corazón que les haya servido y que les sirva para poder tomar las mejores decisiones después y que puedan discernir de la mejor forma. Gracias. Trini, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos. A descansar. Ya. Ya no es- Sí, sí, sí. Nos vemos. Empiecen a reflexionar. Besitos. Eso, reflexionar. Un besito para Chao, todos. chao.